El Partido Nacionalista Vasco ha ganado estas elecciones. Agradecemos vivamente el apoyo popular recibido y sabemos que este apoyo tiene un claro mensaje de avanzar y de mejorar el bienestar de vascos y vascas con unos servicios públicos de calidad y un autogobierno fuerte. No vamos a defraudar esa confianza y nos vamos a dejar la piel en construir una convivencia sana y en gobernar para todas y para todos. Los abertzales hacemos la contabilidad a nivel nacional, porque para nosotros Euskal Herria no son 3 territorios sino 7. Y hoy podemos decir que la izquierda independentista, la izquierda soberanista ha sobrepasado los 400.000 votos en el conjunto de Euskal Herria. Hoy podemos decir que somos la primera fuerza política de Euskal Herria. Join us for Danger, Excitement, Innovations. La izquierda estatal tiene un problema en los territorios y el Partido Socialista tiene un problema de desdoblamiento de personalidad. Son dos de los posibles motivos por los que no habrá un gobierno de izquierda en Euskadi, a pesar de que vascos y vascas hayan votado el parlamento más progresista de su historia. Después de los aires de cambio que no cambiaron Galicia, llega el cambio sin cambio en Euskadi, aunque muchas cosas han cambiado para siempre. Ha cambiado la izquierda abertzale, que disputa sin complejos la hegemonía de 4 décadas de derecha nacionalista, y han cambiado sus votantes, que votan soberanismo para pedir educación, sanidad y vivienda antes que independentismo, identidad o revancha. Han cambiado los resortes que se activan con la palabra ETA y están cambiando los que la recuerdan. Cada vez hay más nacidos en la no violencia, pero se educa mal en la concordia, porque da más rédito agitar banderas que explicar errores. Ha cambiado definitivamente el ciclo de Podemos y Sumar no está cambiando nada, pero hay una línea de puntos que une a los soberanismos progresistas y que las izquierdas estatales, unidas y vueltas a desunir, no están sabiendo seguir porque se han perdido, perdiéndonos a muchos con ellas. Y hay algo que no cambia o cambia muy poco. Hombres, muchos hombres, hablando, decidiendo, negociando, gobernando, ocupando. Hoy analizamos lo nuevo y lo que permanece tras una noche electoral tensa e incierta que acabó en empate y que se saldó en penaltis. Hoy vuelve a ganar la democracia. Hoy es la ciudadanía quien sale beneficiada y reforzada. Sorionak. Hemos ganado las elecciones. El Partido Nacionalista... El PNV gana por los pelos. Ha sido la fuerza más votada con 370.500 apoyos, pero pierde 4 escaños y se queda en 27. Es de esperar que Imanol Pradales se convierta en lehendakari gracias al Partido Socialista Vasco, con el que alcanza la mayoría absoluta. La izquierda soberanista ha dado un salto histórico, alcanzando los mejores resultados electorales de su historia. Aunque finalmente no se produjo el sorpaso, en la sede de EH Bildu hubo mucho que celebrar. La izquierda abertzale obtiene un resultado histórico y se establece como la auténtica alternativa. Aumentan 6 sus escaños hasta los 27, igualando al PNV. Que nadie tenga ninguna duda de que todas aquellas personas que hoy han confiado en el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, de que su voto va a servir para lo que hemos dicho. Pedro Sánchez respira hoy tranquilo después de un resultado más que digno para el Partido Socialista de Euskadi. Aumenta de 10 a 12 sus diputados y se convierte en la llave del gobierno. Teníamos un propósito que era mejorar, crecer en porcentaje, en votos y en escaños. Y lo hemos conseguido. El Partido Popular salva los muebles al conseguir 7 escaños, uno más que la pasada legislatura, pero no consigue absorber el voto de Vox. La ultraderecha mantiene su diputado por Áraba y, por cierto, será la única formación con una cabeza de lista mujer en el Parlamento Vasco. Este resultado muestra además que Sumar tiene presente, pero sobre todo tiene futuro. Vamos a seguir construyendo. Y en la izquierda no nacionalista, sin sorpresas, la división de Podemos y Sumar vuelve a pasarles factura y se quedan lejos de los 6 escaños que obtuvieron unidos en 2020. El Carrequín Podemos pierde toda representación y Sumar Mugimendua sobrevive con un único escaño. Ni siquiera recae en la candidata lehendakari, sino en Izquierda Unida. Lo decíamos, las elecciones más reñidas de Euskadi en democracia dejan el Parlamento más nacionalista de su historia, con mayoría progresista, pero con un gobierno que seguirá en manos de la derecha soberanista. Hoy analizamos todas sus implicaciones, también a nivel nacional, en la tertulia más rojera de la radio. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible
por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Tertulia independiente para gente exigente. Un nido en el que se estrena Íñigo Aduriz, jefe de política del diario.es, nuestro medio asociado, periodista vasco. Crudos días, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Un placer estar aquí. ¿Cuál es tu titular de lo que pasó el domingo en tu tierra? Pues que las cosas están cambiando. Yo creo que ese es el titular, claramente. ¿Serán distintas en 4 años? Pues yo creo que dependerá mucho de lo que hagan el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, sobre todo en asuntos sociales, que parece que son los que han centrado la campaña, y también en cómo gestiona EH Bildu este éxito, ¿no?, que ha tenido en esta cita con las urnas. Desde Euskadi nos escucha Zuriñe Rodríguez, periodista del Salto, que ha vivido bien de cerca la campaña. Egunon, Zuriñe. Egunon. ¿Cuál es tu titular, tu resumen? Pues mi titular es: el Partido Nacionalista Vasco volverá a gobernar con el Partido Socialista en unas elecciones donde el gran vencedor en términos de hegemonía es EH Bildu. El fortalecido, sin duda, el Partido Socialista, que le va a poder pedir al PNV todo lo que quiera y más. Ahora analizaremos quién manda en este gobierno y en esta situación. Estamos ante un curioso escenario de ruptura dentro de la continuidad. Bildu alcanza al PNV, pero habrá reedición del gobierno de los conservadores vascos con los socialistas. El soberanismo es más fuerte que nunca, pero el eje independentista parece importar menos que nunca, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Si nos atenemos estrictamente al voto, pues bueno, pues las fuerzas soberanistas han pasado de 52 diputados a 54, ¿no? Bueno, si tenemos en cuenta la representación, es en torno al 85% del Parlamento vasco, lo cual es una mayoría abrumadora, ¿no? Pero es cierto que las últimas encuestas, sobre todo el último sociobarómetro, apuntó a que, digamos, el sentimiento independentista es menor que nunca en la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y llama la atención, bueno, pues esa, iba a decir contradicción, pero no, ese complemento entre el máximo apoyo a las fuerzas soberanistas, pero el menor apoyo a la independencia en Euskadi, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con el cambio de claves con los que han votado los ciudadanos vascos, ¿no? Que yo creo que votan más en estos momentos en una clave social, en un momento en el que en las últimas legislaturas y a raíz de la pandemia ha habido un fuerte desgaste de la gestión del gobierno del PNV y el PSE, sobre todo en esa materia social, en temas sanitarios, y bueno, quizá el componente identitario ha quedado en un segundo plano. ¿Cuál es para ti la lectura de esa pérdida de relevancia del eje independentista, Zuriñe? Bueno, yo creo que no es real. Vamos a tener el Parlamento más abertzale de la historia. Esto es una realidad y veremos si entran los temas o no. Es cierto que se ha hablado no de independencia en la campaña, pero no quiere decir que no se haya hablado de soberanía. Se ha hablado muchísimo del estatus político, de la necesidad de volver a abrir la ponencia de autogobierno, que en la anterior legislatura quedó en un cajón, y se ha ampliado el concepto de soberanía, ¿no? Hablando de la soberanía en términos sanitarios, en términos de vivienda. Por tanto, quizá no se ha hablado de manera tradicional, ¿no?, del eje independentista, pero bueno, pudimos ver cómo Otegi o el propio Otxandiano en la noche electoral iniciaban su discurso hablando de la necesidad de soberanía, ¿no? Quizá la campaña no ha girado ahí, pero veremos si en la legislatura, teniendo en cuenta cuál es el Parlamento que emana de las urnas, qué es lo que sucede, ¿no? Y también veremos, en base a qué suceda en Cataluña, si también se reactiva o no este tema. Yo creo que hay partido para rato y que se va a hablar muchísimo de soberanía en esta nueva legislatura. Para ti, ¿cuál ha sido el camino que ha seguido Bildu para conseguir este ascenso? ¿Es un premio a la buena gestión municipal, a que hay un partido más maduro y más cercano al ciudadano? Yo creo que hay varios ejes
que explican el por qué H. Bildu está lo fuerte que está, ¿no? En primer lugar, hay una serie de ejes externos, ¿no? Vivimos una pandemia muy fuerte que nos rasgó las vestiduras y enseñó o rompió esa idea del oasis vasco, ¿no? Como buenos gestores que eran el Partido Nacionalista Vasco. De repente nuestra joya de la corona, Osakidetza, la sanidad, empezó a caer, ¿no? Y ahí se empezó a ver que quizá no era solo una cuestión de la pandemia, sino que había ciertas gestiones que había hecho el partido en el gobierno, el Partido Nacionalista Vasco, que no estaba bien, ¿no? Y esto llevó, aparte de los votantes del Partido Nacionalista Vasco, a enfadarse, a irse a la abstención y, por tanto, a empezar a quebrarse esa hegemonía, ¿no? Paralelamente, EH Bildu iba ganando poder en municipios que le hacía verse como una alternativa. Y luego hay un tercer eje fundamental, que es la crisis de los liderazgos que ha habido en los partidos en general, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco tiene unos liderazgos, ha tenido hasta la actualidad unos liderazgos muy masculinos y muy adultos, muy viejos, ¿no? Ortúzar era su gran activo, es su gran activo y es el perfecto señor, ¿no? Y creo que esto, hay una parte de la ciudadanía vasca que quizás es más joven, que quizá habla en otros marcos, a los que no les interpela, a los que no les habla. Y esto H. Bildu, si bien es cierto que su liderazgo sigue siendo profundamente masculino, ha sabido jugar a meter otros modelos, otros liderazgos mucho más jóvenes, más feminizados, más feministas, que también están interpelando a otra ciudadanía. Yo creo que esos son los tres ejes. Y luego, claro, evidentemente, esa crisis de la izquierda confederal, que yo creo que ha sabido agarrar a H. Bildu con un discurso mucho más social. Volvemos un momentito al inicio, porque ha tenido algunos problemas para aparcar en el Nido de Rojo Ana Pardo de Vera, directora corporativa de Público. Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días, perdonadme, porque es que soy un desastre, la No verdad. pasa nada, aquí nuestras puertas estaban abiertas siempre para ti, ya sea temprano o tarde. ¿Cuál es tu Muchas titular, gracias, tu muy titular generosos. de lo que pasó el domingo? Bueno, yo a nivel Euskadi creo que hay un cambio de ciclo indiscutible que se confirmará además con un gobierno de Bildu más pronto que tarde. Y a nivel estatal diría que la importancia de los partidos territoriales, sean o no independentistas, es muy significativo de lo que buscan los ciudadanos. ¿Qué buscan los ciudadanos? La cercanía de las políticas y que se ocupen de lo suyo. ¿En qué crees que han fallado? Los partidos estatales, bueno, creo que se ocupan del gobierno de Madrid. Todo se debe de básicamente. Madrid. Y aparte de la Comunidad de Madrid también, ¿eh? Pues de lo que sea. Como gallega lo digo. Como creo gallega. Que Íñigo me dará la razón. Lo sabe bien. Como vasca. Desde Madrid, de lo que se ha hablado más que allí, ha sido, claro, de ETA. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. Escuchamos al candidato de Bildu, Pello Otxandiano, pedir disculpas a las víctimas después de unas declaraciones que marcaron la campaña en las que rechazó llamar banda terrorista a ETA. Íñigo, ¿fueron un error estas declaraciones? ¿Crees que han pasado factura? Bueno, yo creo que no hay mucha novedad en la posición de la izquierda abertzale en los últimos años. Yo creo que Pello Otxandiano repitió una reflexión que es la que suele hacer habitualmente, sobre todo la parte de Sortu de H. Bildu, ¿no? Hay que recordar que H. Bildu está compuesto por tres formaciones políticas, además de personas independientes. Yo, personalmente, sí me gustaría que desde la izquierda abertzale o desde Sortu se considerase terrorismo a ETA, porque, bueno, lo he vivido, recuerdo perfectamente cuál era el clima de terror que se vivía en Euskadi en aquellos años y bueno, me parece que reconocerlo solo le puede aportar beneficios tanto a EH Bildu como a la sociedad vasca. Pero, insisto, yo creo que también EH Bildu ha dado unos pasos impensables también, incluso cuando ETA anunció que dejaba la violencia. Hay que recordar que desde la propia Sortu se pidió perdón a las víctimas. Pero bueno, es cierto que para un sector importante de la población vasca todavía hay pasos que dar y que es importante los términos, ¿no?, con los que uno se refiere a lo que ha ocurrido y a la memoria. ¿Zuriñe?
Pues fíjate que yo he vivido este asunto con gran preocupación porque la sociedad vasca creo que demandaba una campaña sin ETA y estaba haciendo una campaña en donde ETA no estaba en la agenda electoral, ¿no? Es desde un marco español donde entra ETA con esa entrevista, con una pregunta absolutamente pertinente, que yo creo que tiene un efecto electoral mínimo, ¿no? Es verdad que creo que tiene un objetivo muy concreto y que el Partido Nacionalista Vasco así lo ve, que es la activación del voto del miedo. Vienen los malos, ¿no? Esa idea de EH Bildu todavía no es un partido que tiene capacidad de gobernabilidad y con eso se cree que se puede activar un voto nacionalista. Sin embargo, si miramos los datos, al único que ha beneficiado quizá este discurso es al votante del Partido Popular y de Vox, que es, yo creo que quien ha podido sacar rédito, ¿no? El Partido Popular ha subido en Álava y Vox se mantiene, ¿no? Yo creo que son los únicos que han sacado algún rédito de este debate, ¿no? La ciudadanía está cansada de hablar de este tema, lo que no quiere decir que no quiera hablar de paz y no quiera hablar de convivencia y no quiera hablar de memoria. Creo que la sociedad quiere hablar en esos términos, pero no quiere tanto hablar de ETA, ¿no? Y yo creo que esto se ha visto, ¿no? Pocas horas después o pocos días después de esa entrevista fue el gran debate de la televisión pública vasca y ahí no volvió a salir el tema prácticamente. Creo que hay un consenso en la sociedad vasca y hay una agenda exclusiva de la sociedad vasca y creo que de España esto no se ha entendido, ¿no? Quizá por la complejidad que en este momento tiene el País Vasco, ¿eh? ¿Quiere hacer un apunte, Íñigo? No, yo solo simplemente por puntualizar que el asunto inicialmente se abrió allí, se abrió en Euskadi, fue en el debate del Diario Vasco, ¿no? Cuando por primera vez todos los candidatos le piden a Otxandiano, al candidato de EH Bildu, esa condena expresa de la violencia de ETA, y fue allí, un día antes de esa entrevista con la cadena SER, cuando se empezó a hablar del asunto, ¿no? Pero efectivamente yo sí que creo, y lo confirman los resultados, que la sociedad vasca ha dado muchísimos pasos hacia adelante, sobre todo en convivencia, y que este asunto afortunadamente ha dejado de ser central tanto en las campañas como en las conversaciones, como en la realidad de los vascos. Desde luego, pese a esas declaraciones, no hemos visto a los candidatos entrar al trapo del tema de ETA, como sí ocurre en otras elecciones fuera del País Vasco. Ana, ¿por qué las campañas en Euskadi tienden a centrarse más en los programas y debates del territorio, escapar un poco de esa crispación, ¿no? Bueno, porque el País Vasco, Euskadi, es quien ha sufrido realmente más el terrorismo de ETA, porque lo hemos sufrido, es cierto, en toda España. Pero yo creo que es una cuestión generacional y quiero recordar que el olvido de ETA, que ETA haya desaparecido, no significa que la memoria de las víctimas desaparezca, ni mucho menos, porque muchas veces cuando decimos ETA ya no está, ETA desapareció hace 13 años o casi 13 años, la gente dice, no, porque queréis... No. Yo creo que, además, haciendo justicia, ojalá no hubiera tenido que ser así, las víctimas de ETA han sido las más homenajeadas y las que han contado con una memoria más justa de todo el Estado. No olvidemos la cantidad de lagunas que tiene esta democracia, que todavía no son oficialmente terrorismo, como el tema del GAL, por ejemplo, cuyos papeles aún están clasificados en una ley de secretos oficiales franquista de 1968, que el PNV se ha cansado, y bueno, ya luego se sumó Bildu, se ha cansado de reclamar que se desclasifiquen unos papeles que atañen al GAL y que atañen al golpe de Estado de 1982. Bueno, incluso Perdón, 81. Sumar planteaba en su programa también la izquierda, electoral, menos el PSOE, que es de izquierdas sí, algunas pero lo veces. que iba a decir precisamente es que una vez llegado al gobierno tampoco parece que se vaya a hacer nada, por mucho que Sumar lo tenga lo tuviera, claro, en el programa entonces, electoral. Yo, por supuesto, creo que Otxandiano estuvo muy tibio, pero que no fue una torpeza por su parte, estaba estratégicamente. Hay una parte de Bildu, que es Sortu, que atañe mucho a las familias de presos, a gente que lo está pasando mal con una ley que no se cumple, de reagrupación de presos que tenía que haberse cumplido desde que ETA desapareció, insisto, hace 13 años. Entonces, sí, Sortu todavía tiene pasos que dar, y quiero subrayar Sortu dentro de Bildu. Pero es que el Estado español también. Y aquí no se dice nada de eso. Hay muchas voces pidiendo que contemos más y mejor la memoria reciente, también para que los jóvenes puedan
seguir un camino pues mucho más formado y con más conocimiento de causa. Hablemos de jóvenes. Toriñe, ¿qué papel ha jugado el voto joven en el ascenso de Bildu y en qué medida se ha alejado de lo identitario para ir más a la clase, o eso es una percepción que tenemos desde aquí? Bueno, no sé si os he escuchado bien la pregunta porque tengo interferencias. Hablabais del eje de clase. Justo hoy en el diario de Berria han hecho ese ejercicio de desgregar, ¿no?, qué tipo de votantes tienen unos y qué tipos de votantes tienen otros. Y es verdad que la renta per cápita, una renta per cápita baja, beneficia a EH Bildu, que es quien está amasando ese voto. Ciertamente EH Bildu ha hecho una campaña más social que en otras campañas. Ahí creo que también es clave, ¿no?, que tanto Sumar como Podemos en ese sentido no han tenido un gran protagonismo mediático precisamente por esa polarización, ¿no?, que había y esa competencia electoral que había entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, ¿no? El PSOE también ha intentado amañar o arrancar ese debate de clase. Ha costado, porque es verdad que el Partido Socialista gobierna con el Partido Nacionalista, ¿no?, y sí que ha intentado hacer una campaña de diferenciación, que yo creo que lo ha conseguido muy acertadamente, pero cuesta, ¿no? Cuesta muy bien a la ciudadanía vasca entender un discurso de clase socialista cuando hay un gobierno con un Partido Nacionalista que encima ha hecho una campaña más neoliberal que en otras ocasiones, ¿no? Creo que los jóvenes también han votado mucho más a EH Bildu y eso tiene que hacer reflexionar al Partido Nacionalista Vasco. No sé si vosotras tenéis la imagen, ¿no?, de la noche electoral de Pradales y Ortúzar, como Pradales salía victorioso, extasiado, una sonrisa enorme, de las pocas que le hemos visto en campaña electoral, y contrastaba muchísimo con esa seriedad de Andoni Ortúzar, que precisamente es un cargo que se caracteriza por la alegría, ¿no? Y ahí veíamos, ¿no?, que el Partido Nacionalista Vasco estaba contento porque había salvado los muebles, pero muy preocupado porque sabía que el electorado que le está votando es muy mayor. Y entonces el cambio, como decía mi compañero Íñigo, tarde o temprano puede que vaya a llegar, ¿no? Y entonces la crisis del Partido Nacionalista Vasco es muy profunda, ¿no? Nos ha llegado este análisis de un joven oyente vasco afincado en Madrid. Estas elecciones nos dejan un poco, yo creo, que lo del mundo nuevo que no llega y el viejo que no se acaba de ir, que nunca se acaba de ir, pero quería hacer un poco de reconocimiento también al trabajo de EH Bildu en Madrid, ¿no?, que muchas veces se analiza, creo que de manera errónea, desde Madrid todo, tanto en la izquierda como en la derecha, pero en este caso sí creo que el trabajo que han hecho en Madrid, Matute, etcétera, pues ha influido muy positivamente para Bildu, ¿no?, seduciendo a mucho votante de la órbita de Podemos y de Sumar, que priorizan la clase sobre lo identitario, ¿no? Y creo que Bildu, que incluso dentro de ellos muchas veces te dicen nunca, no quitamos ni una de las dos, ¿no? También lo identitario es importante, pero hay que reconocer que es obvio que han dado un giro dentro de Madrid, etcétera, dentro del Congreso, y que eso les ha provocado, yo creo, que este aumento. Lo que no sé es dónde estará el margen de crecimiento, porque el del PNV me lo puedo imaginar dónde está, pero el de Bildu no lo sé. Pues vamos a preguntar a ese líder de Bildu en Madrid. Óscar Matute, portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados. Crudos días, Egunon. Egunon, buenos días. Enhorabuena por los resultados. ¿Cuál es el techo de Bildu, como preguntaba este oyente? ¿O cuál es su techo mientras exista un partido como el PSOE? Bueno, es difícil siempre hablar de techos electorales porque casi supone que los votantes son una especie de mercancía retenida de ningún partido político, y yo soy muy consciente de que al final el votante es libre para optar por una u otra opción política. Lo que sí que creemos es que el fortalecimiento de Euskal Herria Bildu se debe a un trabajo continuado y sostenido, a un ensanchamiento de la base electoral hacia otros espacios y sobre todo a una implantación creciente, y nuestro objetivo es apuntalar el cambio de ciclo, porque creemos que la sociedad vasca obedece más a deseos y a voluntades de lo que se llama el espacio de las ideas de la izquierda que al de la derecha, y por tanto ahí es donde nosotros estamos haciendo un trabajo para poder llegar a más. Por tanto no nos preocupamos tanto por el techo, creemos que va a seguir aumentando la pulsión de los espacios de la izquierda, y que tiene que hacerse pues, con el trabajo sostenido, diario y continuado. Finalmente no ha habido sorpaso, no parece que haya posibilidad de que Bildu gobierne en Euskadi por ahora. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha faltado?
No, pues es que yo creo que al final esta historia del sorpaso también tiene que ver mucho con los relatos que se construyen en los medios de comunicación. Entiendo que porque hay que contar cosas nuevas todos los días, o por lo menos intentar buscar enfoques diferentes todos los días. Pero nosotros ya afrontábamos las elecciones con una lógica muy clara, y por eso hablábamos de paciencia estratégica. Sabemos que los cambios no se producen de la noche a la mañana, máxime cuando tienes enfrente a una formación política como el PNV, que lleva 40 años, salvo el lapso de 3 años del Partido Socialista, y por la ilegalización de la izquierda abertzale que permitió esa fórmula de gobierno del PSOE y el PP, el resto del tiempo lo ha venido controlando el Partido Nacionalista Vasco, con lo que eso supone de construcción pues de una red de apoyos pues muy evidente y muy sólida. Y nosotros lo que queremos hacer es seguir avanzando para construir esa hegemonía, no tanto para alcanzar una primera posición que pudiera no permitirnos gobernar, y podía haber pasado tranquilamente, porque ha sido 27-27, podríamos haber sido 28-27 a favor nuestro. De hecho, el último escaño de Guipúzcoa todavía, aunque con bastantes dificultades por la diferencia, todavía estaría en juego con el voto residente, con el voto en la esfera, y daría igual. Es decir, 28-27, pues alguien hablaría de sorpaso, pero sin embargo seguirían teniendo los números los partidos que actualmente gobiernan para seguir manteniendo su mayoría. Nosotros queremos construir una hegemonía. Construir una hegemonía es el paso indispensable para tener una mayoría clara que te permita luego poder llevar a efecto aquello que has comprometido con tu palabra ante los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. Cuando hay es donde vamos a seguir trabajando, y con la paciencia estratégica de la que señalábamos. ¿Y por qué cree que el PSOE no confía no quiere apoyar esa hegemonía de Bildu? ¿Por qué tiene tan claro que apoyará un gobierno de PNV? ¿Cambiará el apoyo de Bildu al gobierno de Sánchez a nivel estatal? Bueno, yo es que creo que el Partido Socialista es poco dado a los cambios en general. Como se suele, como ha dicho muchas veces Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados, y yo estoy de acuerdo con esa aseveración, el Partido Socialista no hace, se lo obliga a hacer. Entonces, y yo creo que Sánchez ha dado muestras precisamente de esa reflexión, o de lo acertado de esa reflexión. Y nosotros lo que creemos es que hay que seguir articulando y ensanchando el proyecto político de la izquierda soberanista en Euskal Herria con más rotundidad, para que llegue un momento en el que el Partido Socialista pues no pueda desoír o no pueda desatender esa realidad, y entonces se lo obligará a hacer. Pero no me voy a meter más allá de lo que son las reflexiones del Partido Socialista, que les corresponde a ellos hacerlas, y ellos sabrán. Pero hay un dato que es bastante significativo, el trasvase de votos que parece que se señala entre ambas formaciones, es decir, del PSE y Euskal Herria Bildu, gente que ha podido votar una opción y luego pasa a otra, es mucho mayor en favor de Euskal Herria Bildu que del Partido Socialista. ¿Pero Bildu cambiará en algo su posición, su postura, también de cara a las elecciones que vienen y en general en la negociación en el gobierno estatal respecto al gobierno de Sánchez? Pues no nos vamos a hacer de derecha, sino nos vamos a hacer autonomistas. Es que no hemos nacido para eso. Bildu es un instrumento para la consecución de nuestros objetivos, y nuestros objetivos pues son bastante claros. Queremos poder lograr un escenario en el que la sociedad vasca decida libre y democráticamente lo que quiere ser y cómo articularse. Nuestra apuesta ahí también es muy clara y muy palpable, que es la de la República Vasca libre e independiente, de hombres y mujeres libres e iguales. Y vamos a seguir defendiendo políticas de izquierda, porque creemos que los modelos que garantizan mayor protección para las personas y que ponen la vida en el centro son las políticas de izquierda. Entonces nosotros vamos a seguir funcionando en ese vector, y probablemente haya electorados o haya parte del electorado a la que le seduzca más una de esas dos vertientes, pero creemos que las dos son las que dan sentido a un proyecto político como el nuestro, como un proyecto político que es el de la izquierda soberanista de Euskal Herria. Lo estábamos comentando ahora en la mesa. ¿Por qué esa resistencia de Ochandiano a calificar ETA como banda terrorista? ¿Fue un error? Pero sí es que siempre va a haber mucho interés en marcarnos la agenda política a nosotros y a nosotras, pero se hace generalmente desde Madrid, y se hace a veces contrariando más de lo que creen al conjunto de la sociedad vasca, incluso a gente que no vota Euskal Herria Bildu, porque nosotros marcamos nuestros pasos, marcamos nuestros ritmos, y nuestros ojos y nuestra centralidad está situada en Euskal Herria. Creo que en Euskal Herria la gente mira el retrovisor lo justo, no quiere vivir anclada mirando el retrovisor, porque probablemente o se dé un tortazo con lo que tiene delante o se pierde el futuro que viene. Y es verdad que tiene que haber un escenario donde las víctimas estén atendidas y que tiene que haber verdad, justicia y reparación. Y creo que Euskal Herria Bildu desde 2011 ha hecho eso de manera sistemática. Ahora bien, si hay medios o poderes que quieren situarnos siempre en una especie de test del algodón democrático, también sabemos que nunca lo vamos a pasar, porque incluso cuando hemos dado pasos como el de Ayete
muy significativos y relevantes, se han apresurado muchísimo en decir que no les parecía del todo sincero, que había más de cálculo electoral que de voluntad real y sincera de reconciliación, pero la sociedad vasca lo percibe de otra manera y yo creo que muestra un cierto hastío por estas polémicas interesadas. Aquí nadie está planteando que volvamos a un escenario donde exista la violencia de ETA. Más bien al contrario, estamos trabajando día a día para que la reconciliación sea efectiva y sea plena, y eso signifique que este país mire al futuro sin olvidar el pasado y haciendo las lecturas críticas que haya que hacer del pasado, pero como digo, construyendo un futuro digno y justo para todos y para todas. Los buenos resultados de Bildu han sido paralelos a un hundimiento de la izquierda no nacionalista, que no es una buena noticia para la izquierda en general. ¿Cómo lo valora? Bueno, yo creo que por desgracia era la crónica de una muerte anunciada. Pues es que la gente en Euskal Herria, y entiendo que en la mayoría de los lugares, pues no aplaude la división, no aplaude la división interna y la trifulca continua, pero no puedo yo ir más allá de eso porque no me corresponde tampoco a mí ver qué balance de situación y de perspectivas de futuro tiene que hacer la izquierda federalista o ahora llamada confederalista. Eso es una reflexión que les corresponde a ellos. Bueno, yo creo que evidentemente la división pues les ha frenado, aún y con todo. Las dos opciones políticas sumando los votos de las dos opciones políticas que podían representar ese espacio, Sumar y Elkarrekin Podemos, han sumado menos votos que en el 2020, que fueron unas elecciones donde la participación fue inusualmente baja, fruto de la situación que vivíamos por la COVID, porque solo superamos por escasos décimas el 50% en la actualidad, y en estas ha sido el 62%, lo que ha hecho que todas las formaciones políticas hayan podido recuperar músculo electoral, menos esta formación, ¿no? Yo creo que eso también les tendría que pesar en sus análisis, pero para que tomen la decisión que tengan ellos que tomar o que consideren adecuada que tienen que tomar. No les voy a decir yo por dónde tienen que transcurrir a futuro. Hoy les preguntaremos por ello en esta mesa. Óscar Matute, portavoz de Bildu en el Congreso, muchas gracias. Nada, a vosotros. Chao. ¿Quién manda aquí? El mítico tema de La Mala y Fermín Muguruza, y nos viene muy bien para hablar del PSOE, que tiene la llave, que manda más que antes. Íñigo, ¿cómo deben entender los votantes del PSOE de Euskadi, del PSOE en general, que un partido que sea autodenominado de izquierda apoye a la derecha nacionalista tan claramente? Sí, bueno, es como una especie de pacto tácito que se ha producido prácticamente desde el inicio o desde la recuperación de la democracia, ¿no? O sea, no ha habido duda en casi ningún momento. No, y menos yo creo que en este escenario actual en el que, bueno, yo creo que los resultados electorales le facilitan, digamos, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista ese relato, ¿no? Porque en el caso de que H. Bildu hubiese tenido más votos, incluso solo más votos, e incluso más votos y más escaños que el Partido Nacionalista Vasco, bueno, yo sí que creo que el Partido Socialista hubiese tenido que tener una disyuntiva o un debate respecto a qué hacer, ¿no? Porque tanto el PNV como H. Bildu son aliados en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, yo creo que el escenario final en el que el Partido Nacionalista Vasco es la fuerza más votada y bueno, y el PSE incluso crece en 2 escaños, lo cual lo siente como un aval a su gestión también junto al PNV, pues digamos que no cambia el escenario, pero yo creo que no se plantea ninguna modificación en la estrategia, que es la que se ha seguido desde la restauración de la democracia, desde la aprobación del Estatuto de Gernika, y que bueno, que es cierto que da una suerte de transversalidad al gobierno vasco, tanto de la parte nacionalista o incluso de derechas hasta una parte más de izquierdas y no nacionalista, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave en la que se mueven los votantes tanto del PNV como del PSE. Ana, ¿el PSOE está comprando la retórica del que te vote chapote apoyando al PNV? Bueno, yo creo que el eje izquierda-derecha en Euskadi no es el eje izquierda-derecha en Madrid, ¿no? Y que el PNV, una vez ha dejado atrás
como el PSOE, su pasado marxista, ha dejado atrás las tesis carlistas y ultracatólicas de su fundador, Sabino Arana, ha ido evolucionando a una derecha que podemos equiparar a las derechas liberales europeas. Por ejemplo, ha aprobado las leyes de eutanasia, del matrimonio homosexual, etcétera, o las reformas del aborto. Y sin embargo, sí es verdad que tiene unas políticas económicas que están acordes con el Partido Popular, por ejemplo, en el resto de España. Por lo tanto, no es lo mismo gobernar con el PNV que gobernar con el PP, ni muchísimo menos. Pero recordemos que el Partido Socialista, es verdad que era otro escenario, gobernó Euskadi gracias al apoyo del Partido Popular. ¿Que era otro Partido Popular, el de Antonio Basagoiti, al que no tardaron en cargarse? Sí, pero era el Partido Popular. Bueno, y había otras claves también, ¿no? Y había otras claves que además no estábamos en el momento en el que está, por ejemplo, Bildu ahora. Entonces, bueno, yo creo que el PSOE va siempre muy lento, pero acaba usando esa tesis pragmática que tendrá que ver también con los comportamientos de Bildu en Madrid. El PSOE sabía que Bildu no iba a dejar de apoyarles, porque el Bildu lo había dicho en el Congreso. Nosotros apoyaremos siempre las medidas sociales y progresistas de izquierdas que redunden en el bienestar de la ciudadanía, no solo la vasca, que también, claro. Y entonces el escenario para Pedro Sánchez ha sido un paraíso. Es decir, no ha tenido la disyuntiva de necesitar el apoyo del PP, que es con lo que confiaba el PP, en tener la llave. Entonces sí se habría visto metido en un lío aceptar los apoyos del PP para gobernar con el PNV. Entonces, bueno, a mí yo tengo muy claro que cuando Bildu gane claramente las elecciones, que pasará, porque además la alternancia democrática es normal, el PSOE llegará a apoyarlo como Bildu apoyó en Navarra al Partido Socialista. No, iba a decir simplemente que me ha llamado la atención cómo ha justificado Óscar Matute el hecho de que vaya a seguir sosteniendo al Partido Socialista, ¿no? Ha dicho, no nos vamos a hacer de derechas ni nos vamos a hacer autonomistas, ¿no? Es decir, no vamos a facilitar que haya un gobierno del Partido Popular con Vox, ni nos vamos a parecer al Partido Nacionalista Vasco, que quizás se lo plantee, ¿no? Y por eso yo creo que no hay más dudas, ¿no?, respecto a lo que pueda ocurrir aquí. No hay más dudas y debería de tomar nota Podemos en ese sentido. Zuriñe, tú escribías que las elecciones la han ganado los nacionalistas, pero la tarta la cortan los socialistas. ¿Qué poder tiene hoy el Partido Socialista en Euskadi y cómo lo usará? Yo creo que hay que explicar, para poder entender qué papel va a tener el Partido Socialista, también hay que explicar el espejismo electoral que nos trajo el Partido Socialista en esta noche, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy importante. El Partido Socialista ha crecido muy poquito en términos de voto en estas elecciones. Por tanto, el votante socialista de una manera está castigando al Partido Socialista. Ha perdido sus dos grandes feudos, que son Lasarte y Eibar, que son, digamos, los grandes bastiones del socialismo. Aún así, Andueza salió victorioso, ¿no? Andueza, por cierto, que es el nuevo líder del PSE, 32 ya Mendía, ¿no? Cuando los partidos son decisivos, vuelven a poner hombres en primera línea, ¿no? Andueza salió expectante. ¿Por qué? Porque sabía que el Partido Nacionalista Vasco está profundamente débil y que él es absolutamente relevante en esa gobernabilidad, más aún cuando el PP no va a ser un actor en estas elecciones para poder romper mayorías absolutas. Eso es lo que hace que sea el gran ganador, ¿no? Porque gana poder en lo que es la legislación, la legislativa que viene, ¿no? No en las elecciones, que en las elecciones hay un espejismo de crecimiento que no es real, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué va a pedir Andueza a Pradales, ¿no? Y ya empieza a ver, ¿no?, lo que aquí decimos, ¿no?, churrumurrus, ¿no? Ya empieza a pensarse, ¿no? Y puede que pida Osakidetza, que no es una cartera pequeña. Se habla también de la posibilidad de que el Partido Socialista pida Interior o la cartera de Cuidados o Políticas Sociales. En tal caso, esas son las tres carteras que se están moviendo, ¿no?, lo que se está escuchando aquí en el País Vasco. En tal caso, si esto se da así, el Partido Socialista tendría un poder enorme en ese ejecutivo, en donde hasta ahora, y esto es importante, ha sido el actor más pequeñito, siempre en términos no solo de gobernabilidad, sino de protagonismo. Hay una percepción social en el País Vasco. Tú en el País Vasco preguntas quién gobierna y nadie te dice el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco. La gente lo que te dice es el Partido Nacionalista Vasco,
¿no? Es una especie de muleta del Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, creo que en esta legislatura Eneko Andueza va a exigir protagonismo, va a exigir presencia y veremos cómo afecta esto a la gobernabilidad. Pues precisamente de Osakidetza, de Sanidad Vasca, queríamos hablar. ¡Son necesarios! Los problemas del sistema de salud de Euskadi han marcado buena parte de la campaña, Irene. No es para menos, ha sacado un 4,8 en el último barómetro de la Universidad de Deusto, su primer suspenso en 10 años. La atención sanitaria es ya la segunda mayor preocupación de la ciudadanía vasca, solo por detrás del aumento de precios. Pues la verdad, por cómo veo yo a los pacientes cuando estoy de turno en la urgencia, hubiera jurado que no era la segunda preocupación, sino la primera. Lógicamente, si yo como paciente pido cita en mi centro de salud con mi médico o mi médica, y tardan una semana en darme la cita, o cada vez que voy me atiende un facultativo diferente, o voy a un servicio de urgencias y tengo que estar horas esperando porque están sobresaturados. Mabel Arciniega es médica de urgencias en el Hospital Alto Deba de Guipúzcoa y secretaria general del Sindicato Médico de Euskadi. Y habla de falta de médicos y saturación, pero el último informe de Sanidad refleja que el País Vasco es la segunda región que menos espera. Sí, el tiempo medio es de 63 días en el caso de cirugías y de 61 en las consultas de atención primaria. Pero la cantidad de personas que esperan a ser atendidas no ha dejado de aumentar y no vuelve a los niveles previos a la pandemia. Por eso sabemos que cada vez más pacientes recurren a la privada. El 23% de la población cuenta con un seguro, un 16% más que hace solo 4 años. Y a todo esto se suma la desigualdad que sufren quienes viven en las zonas de difícil cobertura. Son zonas a las que no quieren ir los profesionales a trabajar, o bien por la dispersión geográfica, bien por el tipo de población al que atienden, porque haya más densidad poblacional, o sea una población más demandante. Y claro, por ejemplo, un consultorio en una zona rural ahí perdida por el monte. Muchos pacientes tienen que desplazarse a los centros urbanos para ser atendidos. Por eso desde el sindicato piden a Osakidetza que identifique esas plazas de difícil cobertura y que las incentive con mejores salarios y condiciones. Hablemos de ello, que sabemos de esas condiciones laborales de los sanitarios. Osakidetza emplea actualmente a unas 31.000 personas, pero más de la mitad tienen contratos temporales. De hecho, la sanidad pública vasca tiene la temporalidad más alta de toda Europa, lo que implica también peores salarios para trabajadores como los MIR. Y la consecuencia de todo esto es evidente, faltan médicos. Sí, es algo que se repite y además de forma constante, preocupante y de forma muy llamativa, sobre todo en los PAC, en los puntos de atención continuada, en las urgencias ambulatorias. Cuando falta un médico o una médica, Osakidetza va y te planta 2 enfermeras como si fuera lo mismo. La enfermería es fundamental en la prevención y la promoción de la salud, eso todo el mundo lo sabe y lo reconoce, por supuesto, pero quienes se encargan del pronóstico, diagnóstico y tratamiento de los pacientes somos los médicos. ¿Cuánto invierte Euskadi en sanidad? 2.217 euros per cápita. Esto la convierte en la segunda comunidad que más destina a sanidad por habitante, pero eso solo supone el 6% de su PIB, por debajo de la media autonómica y del 7,9% que se invierte a nivel nacional. Aún así, según Mabel, no es tanto un problema de inversión como de falta de previsión. Por decirlo sencillo, pero los médicos somos un producto, entre comillas, que cuesta unos 10 años, en el mejor de los casos, tener listo. Tienes que tener en cuenta qué cantidad de profesionales médicos se te van a jubilar. Y no solo la cantidad, sino de qué ámbitos son, el ámbito de primaria o del ámbito de la hospitalaria, qué especialidades. Hay que ser muy previsor para poder garantizar un adecuado relevo generacional. De hecho, el Servicio Público de Salud admitió en enero que falta personal en 52 especialidades médicas y su solución ha sido dejar de exigir la nacionalidad a la hora de contratar para atraer a trabajadores extracomunitarios. Volviendo a la política, ¿los partidos han escuchado sus demandas de sindicatos como este durante la campaña? Por lo que me contó Mabel, básicamente quienes les han trasladado su programa político respecto a Osakidetza han sido los partidos de la oposición. Y así, a priori, y se lo hemos dicho, nos suena un poco a carta a lo lenchero o a los Reyes Magos, porque sí, pues están plagados de buenas intenciones, pero sinceramente vemos muy complicado que se puedan llevar a cabo en un corto o medio plazo. Íñigo, desde que se creó en 1984, Osakidetza era considerada la joya de la corona sanitaria en nuestro país. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que, sobre todo a raíz de la pandemia, se han visto las costuras del sistema vasco de salud, de Osakidetza, y como bien decía la profesional con la que habéis hablado, es algo de lo que venían avisando los médicos desde hace décadas. Llevaban avisando de que había un gran problema, sobre todo en la atención primaria.
Y yo creo que esto quizás es también un problema a nivel del Estado, pero también en la comunidad autónoma vasca no se han tomado las medidas necesarias, no se ha incentivado que los profesionales de la medicina elijan la atención primaria. No se promociona ni por el salario, ni por las condiciones de trabajo, por la temporalidad, por la falta de plazas fijas, etcétera. Quizás también por las condiciones en las que trabajan en los centros de salud, que bueno, al ser, digamos, la entrada de la ciudadanía en el sistema sanitario, bueno, pues hay ciertos choques, ciertos problemas. Se ha, digamos, minusvalorado la atención primaria en función de las especialidades, de forma que los estudiantes suelen optar por especialidades, digamos, más hospitalarias en lugar de esa atención primaria, y es algo de lo que venían avisando los médicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en la pandemia, con una necesidad brutal de esa atención primaria, bueno, pues la ciudadanía ha recurrido más a esos servicios, y a la hora de recurrir a esos servicios se ha dado cuenta de que esos servicios tenían grandes carencias. Y yo creo que, bueno, que es algo que ocurría a nivel del Estado, que en Madrid estamos acostumbrados a las listas de espera, estamos acostumbrados a que los médicos no nos den cita en varios días, pero era algo que no pasaba en el País Vasco y que ha empezado a pasar ahora. Hay una amenaza real de que se privatice la sanidad vasca, Zuriñe, y te pregunto también, ¿el Partido Socialista de Euskadi solucionará Osakidetza si la dirige? Fíjate que yo no creo que haya una amenaza, es que Osakidetza ya está siendo privatizada, ¿no? Por poner ejemplos, y esto, por ejemplo, Sumar lo ha traído durante toda la campaña, ¿no? El 95% de los abortos que se hacen en este momento en País Vasco se hacen en clínicas privadas. Las ambulancias están privatizadas. Yo creo que lo que ha sucedido es que esto se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Eso que decía mi compañero, ¿no? Que en Madrid igual ya estáis más acostumbrados a hablar de esto, de repente aquí se ha empezado a hablar y nos hemos dado cuenta que sí que ha habido un plan de privatización muy grande en los últimos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque el País Vasco se ha construido en una ficción política de que Osakidetza está bien, y eso no es real, y eso se nota en la atención primaria, por ejemplo, ¿no? Lo encarnamos en esa idea de que vas a pedir cita al médico y hace un tiempo tú pedías y de un día para otro a ti te atendía tu médico de la primaria. Ahora ya hay 2 semanas, 3, incluso un mes de espera. Entonces lo encarnamos, lo notamos, y eso genera un enfado en la ciudadanía. Por otro lado, esas privatizaciones se están dando y estamos viendo movilizaciones por parte de del personal médico que nos las están enseñando, nos las están viendo, estamos viendo esta privatización. Y hay un tercer eje que para mí me parece muy importante, que explica el sistema sanitario vasco, y es el modelo de gerencia actual que tiene la sanidad pública vasca, que es profundamente jerárquico y en donde los trabajadores y las trabajadoras tienen muy poca capacidad de decisión, ¿no? Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con todo el escándalo que hubo previo a la pandemia ya en torno a las oposiciones que fueron dopadas, ¿no? Entonces, todo esto ha generado un clima de mucho enfado. Respondiendo a la segunda pregunta que planteas, el Partido Socialista, bueno, no sabemos si finalmente tendrá o no la cartera de sanidad. ¿Lo va a solucionar? Yo no sé responder a esta pregunta. Sé que durante su campaña ha hablado de una sanidad pública fuerte. Si son coherentes con lo que dice su programa, deberían revertir esos procesos de privatización, ¿no? Veremos finalmente qué hacen y también cómo lo negocian con su socio de gobierno, que es el Partido Nacionalista Vasco. Otro elemento central en Osakidetza es la euskaldunización, ¿no? En ese sentido, también hay un eje que el Partido Socialista, en caso de que lleve Osakidetza, tendrá que abordar, ¿no? Cómo se aseguran los derechos lingüísticos de los pacientes y de las pacientes en Osakidetza, ¿no? Este va a ser para mí el gran tema de la legislatura Osakidetza, y recordemos que es la primera preocupación de los vascos y las vascas, y principalmente, y esto es muy importante, la primera preocupación de los alaveses y las alavesas, que en este momento es el territorio más importante en el cambio de la hegemonía política vasca. Ana, ¿tú crees que el mismo tándem, PNV y PSOE, van a atender a las demandas que parece que han llevado a mucho a la urna? Sanidad, encarecimiento de la vida, vivienda, educación. Pues me gustaría, pero bueno, teniendo en cuenta que la ley de vivienda me parece incompleta, teniendo en cuenta que la sanidad en las comunidades donde gobierna
el Partido Socialista solo tampoco son una maravilla, pues yo creo que pasa un poco como con el sistema vasco de salud. Es decir, se ha idealizado, funciona muy bien, pero es que es verdad que es un buen sistema. Otra cosa es que le estén dando las herramientas para funcionar. Y no sé si el Partido Socialista resolverá algo. Desde luego sí parece que está pidiendo la cartera de Sanidad. Ojalá sirva para mejorarlo, pero yo creo que lo que hay que hacer es una reforma estructural del sistema basado en la atención primaria, que como se demostró en la pandemia frena muchísimo en la saturación de los hospitales y las urgencias. Desde fuera de Euskadi, pero muy atento a este análisis, debe estar el oyente que nos ha dejado este mensaje en nuestro contestador. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Hola, yo soy Antonio y escucho Carne Cruda desde Irlanda, lo cual me ayuda mucho a no solamente estar al día, sino también a mantener ese espíritu crítico que a veces se nos escapa cuando estamos lejos de las noticias de casa. Así que bueno, yo agradezco mucho al equipo de Carne Cruda por esa información, sobre todo muy plural, que me gusta, y muy coral, que me parece todavía más importante porque si no me cansaría de escuchar siempre las mismas voces que al final se acaban repitiendo. Así que en eso me parece que tiene un ángulo perfecto para la objetividad dentro de lo que cabe y sobre todo para que se toquen muchos temas que son importantes y que se tocan de manera muy superflua. Así que bueno, enhorabuena al equipo y espero que siga adelante con la ayuda de todos los que podamos, que ahora estamos en tiempos oscuros y hay que mantener la luz de la información. Hasta luego. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la operadora de telefonía e internet sin ánimo de lucro. Un proyecto de transformación social que cuida a las personas y al planeta. Muchas gracias, Antonio. ¿Cuándo no estamos en tiempos oscuros? Pero bueno, sí, teniendo en cuenta el tema del que vamos a hablar ahora, viene en tiempos oscuros. Hablemos del elefante en la habitación, el desplome de la izquierda no nacionalista, autonomía tras autonomía. Como pasa en la vida, hay que saber ganar y también hay que saber perder. Por lo tanto, asumimos este duro golpe porque creemos que nuestro proyecto, el proyecto del Carrequín Podemos Alianza Verde, es muy necesario para el futuro de este país. Escuchamos a la coordinadora de Podemos en el País Vasco, Pilar Garrido, la noche del domingo. La cabeza de lista de la formación morada ni siquiera hizo declaraciones después de saber que se quedaban fuera del Parlamento. Irene. Podemos ha obtenido unos 23.000 votos, que son 48.000 menos que en 2020, cuando obtuvieron 6 escaños. 4 años antes tenían 11 diputados. La ruptura, lo sabemos, ha salido cara a todo el espacio. Sumar ha logrado 35.000 votos y un único escaño. Un escaño que mantiene el secretario general del Partido Comunista de Euskadi, Jon Hernández, que hasta ahora era parlamentario de Izquierda Unida dentro de la coalición El Carrequín Podemos. Si hubieran concurrido juntos, la izquierda no independentista habría sacado 3 diputados, 1 por cada territorio. Para analizar estos resultados hemos llamado a ambas formaciones. Andeca Larrea es candidato de Sumar por Vizcaya y coordinador de campaña. Crudos días. Egunon. Vale, buenos días. ¿Cómo valora los resultados? ¿Qué se puede hacer con un escaño? Bueno, con un escaño se pueden hacer cosas bien y mal. Nosotros esperamos hacerlas bien esa próxima legislatura y la primera valoración que hicimos la noche electoral y también ayer es que, bueno, siendo la primera vez que Sumar se presenta en estas elecciones vascas, la izquierda federal y vasquista, a nosotros nos gustan más los apelativos en positivo y es así como calificamos el proyecto, bueno, pues ha conseguido una representación en el Parlamento vasco, ¿no? Dentro del espacio, la única representación, y ahora, bueno, como punto de partida nos toca hacer trabajo político de largo recorrido. Forma parte también del proyecto de Sumar en Euskadi, tanto de la coalición como de los partidos que la conforman, y hablo también en nombre de Sumar Mugimendua, que es ese trabajo territorial, ese trabajo propio de proyecto político federal y vasquista, y es el que vamos a hacer los próximos meses y años en Euskadi. ¿Pero por qué se ha reducido tanto el espacio total de la izquierda no soberanista y qué ha fallado en la implantación de Sumar en Euskadi, que también lo hemos visto en Galicia? Bueno, nosotros no hacemos esa lectura en cuanto a la implantación. Una fuerza que se presenta en primera ocasión en Euskadi a las elecciones autonómicas, siendo una fuerza que, como sabéis, tiene un recorrido
pequeño, cronológicamente hablando, y obtiene una representación, pues nosotros no entendemos que en ese sentido sea un fallo, ¿no? Lo que sí nos dice estas elecciones son dos cosas. Una, en primer lugar, que el espacio político que ha existido en Euskadi desde hace décadas, además, y que ha tenido siempre diferentes representaciones parlamentarias, incluso en otros ámbitos de la representación popular, sigue estando ahí, sigue habiendo miles de personas que apuestan por un proyecto netamente de carácter federal y de carácter vasquista, y lo que nos toca ahora, desde la representación que hemos obtenido y también desde el proyecto político que representa Sumar en Euskadi, es hacer que ese espacio político, bueno, pues tenga cada vez más representación, tenga voz en las decisiones que se van a tomar y sobre todo que sea o pueda ser también decisivo, importante en este cambio de ciclo que, bueno, que tímidamente se abre en Euskadi en este momento, pero que yo creo que de alguna manera en los próximos años se irá consolidando. Hay más tensiones porque el escaño de Sumar recae sobre un candidato de Izquierda Unida y ayer el responsable de organización federal de ese partido, Ismael González, hacía autocrítica. Sumar no está consiguiendo ser el espacio de aglutinación de todas las izquierdas ni de las personas y, por lo tanto, debemos tomar nota en ese sentido y ser autocríticos también las organizaciones. La formación ha decidido concurrir en Sumar a la europea, pese a que las federaciones de Valencia y Madrid habían mostrado su rechazo. Eso sí, no entrará en la dirección del partido de Yolanda Díaz, de Sumar. ¿Les preocupan estas críticas al funcionamiento de la plataforma Sumar que se le hacen desde Izquierda Unida? Bueno, yo tengo que hablar desde Euskadi, puesto que soy portavoz de Sumar Movimiento, ahí he sido candidato, y mi ámbito de actuación política es exclusivamente el vasco. Nosotros, tanto en la campaña como en la precampaña, hemos trabajado de una manera leal y tengo que decir que bastante bien en la campaña con las organizaciones que hemos conformado la coalición. El sentido y el proyecto político que compartimos en Euskadi está en ese sentido bastante consolidado. Como Sumar hemos hecho una lectura, que es la que yo os hacía al principio, y también la misma noche electoral, y se entiende que siendo una coalición de partidos, los matices y las voces de las organizaciones sean importantes. Pero hablando en el territorio vasco y desde Euskadi, nosotros pensamos que compartimos reflexión y sobre todo que compartimos proyecto y acciones para los próximos semanas, meses y años. ¿Qué parte de la culpa de estos resultados, cuánto ha pesado la ruptura con Podemos en estos resultados? No te he entendido bien la pregunta, discúlpame. ¿Cuánto ha pesado la ruptura con Podemos en estos resultados en Euskadi? Pues mira, es difícil saberlo. En cualquier lugar, bueno, pues nosotras tomamos una decisión y bueno, pues cualquiera que haga un análisis de los acontecimientos de los últimos meses al respecto de las negociaciones, tendrá claro que nosotros hemos conformado una coalición de 4 partidos, ¿no? Que es una coalición unitaria y que aspira a representar a ese electorado y a esa izquierda federal y vasquista, esa sensibilidad que, como decía antes, existe en Euskadi desde hace bastante tiempo. Lo otro, bueno, pues son decisiones propias que han tomado otras organizaciones y que nosotros evidentemente respetamos porque son legítimas. Ande Calarrea, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo. Eskerrik asko, au. Saludamos también a Juan López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, candidato de Podemos por Álava y habitual en nuestros programas del pasado año sobre cómo unir a la izquierda, que se ve que, bueno, no siguieron mucho la receta. Juan, crudos días. Hola, ¿qué tal? Crudos días. De ser la fuerza más votada en Euskadi en las generales de 2015 a su desaparición del Parlamento hoy, ¿qué ha pasado en Podemos? Bueno, vamos a ver, yo creo que hoy en primer lugar toca felicitar a EH Bildu por los resultados obtenidos, lamentar que el PNV y el PSOE, el PNV con la ayuda del PSOE, vayan a continuar gobernando porque no ha habido cambio, no va a haber cambio por la decisión del PSOE de seguir apoyando al PNV, y eso demuestra que solamente cuando haya una izquierda federal fuerte se podrá conseguir ese cambio de ciclo, ¿no? Eso creo que como lectura general es importante. En lo referido al espacio, bueno, yo creo que hay que clarificar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, en el espacio que era entonces el Carrequín Podemos en la anterior legislatura, había 4 diputados de Podemos y 2 diputados de Izquierda Unida, ¿no? Con lo cual
el espacio se reduce para Podemos y se reduce también para lo que ahora es Sumar, que tenía 2 diputados y se queda con uno que ya ha sido diputado era diputado durante mucho tiempo, ¿no? Por lo demás, el Carrequín Podemos trabajó durante 6 meses para intentar que hubiera una candidatura única en el espacio, y Sumar, a pesar de que Podemos ofreció incluso que su candidata se retirara, que Miren Gorrotxategi se retirara, Sumar no quiso que hubiera una candidatura única. Esa es la realidad. La respuesta de Sumar fue que no a ir con Podemos. A partir de ahí, pues intentamos, construir una candidatura propia, y en ese proyecto es en el que estamos trabajando y en el que vamos a seguir trabajando, ¿no? Pero, evidentemente, dime. No, sí, lo iba a decir tú, los resultados están a la vista. ¿Ahora qué? Ante ese escenario, ¿qué se puede hacer? Estamos viendo que no ha habido buenos resultados en Galicia, tampoco en Euskadi. ¿Qué va a pasar en la siguiente autonomía? Evidentemente los resultados son muy malos. Nosotros así lo hemos reconocido, y nosotros y nosotras a trabajar para fortalecer nuestro espacio y remontar. Es lo que nos queda, ¿no? Recordar que en cuanto a las responsabilidades, la puerta se cerró por parte de Sumar, que tiene un discurso público por un lado, pero luego va en otra dirección completamente diferente. Ellos tenían su propuesta perfectamente elaborada para no ir con Podemos, y bueno, desde el comienzo de esa trayectoria de Sumar, pues está el acabar con Podemos como objetivo. Yo creo que es un tremendo error. Nosotros desde Alianza Verde tenemos una alianza con Podemos estratégica, y vamos a seguir trabajando para fortalecer nuestro espacio, que es lo que toca hacer. Y por lo demás, la lectura de una organización que venía, se supone, a superar lo que fue Unidas Podemos y se queda en un diputado, pues a mí me parece que es bastante fracaso. Y hacer una lectura triunfalista, pues creo que es un enorme error. Creo que es no ver la realidad de que los resultados han sido muy malos para el espacio, y que eso ha perjudicado al conjunto de la izquierda en Euskadi y ha impedido que podamos tener un gobierno de izquierdas. Creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer, y por lo tanto profundamente crítica. Pero Juan, entonces el escenario que nos queda a los votantes, a los que contamos esta parte de la política, ¿cuál es? ¿Ver fracaso tras fracaso de una izquierda dividida que apenas llega, que no en las europeas vamos a ver más de lo mismo? Bueno, vamos a ver, nosotros y nosotras, y tú sabes que yo estuve desde el comienzo apostando por Sumar y apostando por esa unidad, pero esa unidad hay que construirla desde el respeto a las organizaciones y desde las prácticas democráticas, ¿no? Eso es algo que no ha ocurrido en Sumar, y por lo tanto, si se quiere ir a una unidad, habrá que plantearla en esos términos, en términos de profundización democrática y respeto a las organizaciones. No se ha hecho así en Sumar, y la prueba es que ahora mismo hasta Izquierda Unida, que apoyó ese proceso, está en una posición muy crítica, y esto es sobre lo que hay que reflexionar, ¿no? Es decir, que yo siento que de alguna manera siempre se responsabiliza de todo a Podemos, cuando la realidad es que a Podemos se le ha llevado al rincón, no se le ha permitido ni tener voz ni tener capacidad, y lo que está haciendo es, lógicamente, lo que tiene que hacer, que es fortalecer su organización y tratar de, a partir de ahí, recuperar espacio, ¿no? No se le ha dejado espacio, y esa es la realidad. Entonces, apelar sin más a la unidad, pues creo que si no se establecen unas condiciones democráticas mínimas, pues a mí me parece que ha resultado en un fracaso, y creo que hay que reconocerlo para poder construir. Es decir, seguir haciendo discursos de triunfalistas cuando la realidad del espacio es la que es, pues a mí me parece que es erróneo. Juan López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, muchas gracias, como siempre, un abrazo. Gracias, un abrazo, chao. Ana, Sumar se salva por la mínima, pero su único escaño se lo lleva un diputado del PCE. ¿Qué lectura tiene que hacer Yolanda Díaz de las elecciones en Euskadi después de los resultados en Galicia? Bueno, es evidente que tienen un problema.
tiene un problema de concepción de la plataforma o del partido, de la suma de coaliciones o de la suma de partidos o como quiera que se llame, porque todavía no se ha establecido esa denominación definitiva, pero en todo caso es evidente que tienen mucho que aprender, por ejemplo, de H. Bildu en Euskadi, que no deja de ser una suma de partidos. Primero, la implantación territorial es fundamental. Y tú puedes tener implantación territorial por tu cuenta y si no la tienes es evidente que tienes que recurrir a quienes tienen implantación territorial. Y con esa gente estás obligada, en este caso, pues es Yolanda Díaz, a una negociación constante y acuerdos constantes, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Eso es así. Izquierda Unida es la que tiene más implantación territorial, sobre todo a nivel estatal. Y se están extremando los problemas. Y sin embargo se están extremando los problemas y además precisamente estuve en Asturias este fin de semana, donde Izquierda Unida es muy importante y cogobierna con el Partido Socialista. Y decían eso, bueno, es que nosotros para tener esto y tener que estar cediendo un espacio que queremos que nos corresponde por esa implantación territorial fundamentalmente, no vamos a estar en la dirección del partido, así se confirmó ayer, no van a estar en la dirección de Sumar, aunque sí van a aceptar un puesto número 4 en las listas europeas que consideran mínimo. Yo creo que tienen un problema. El primer problema fue que Sumar y Podemos querían hacerse con la dirección del partido, sin más, o sea, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Yolanda Díaz era quien había sido designada por Pablo Iglesias y no recibió más que zancadillas, eso es evidente, pero después ha habido también un déficit de Yolanda Díaz de negociación con el resto de la plataforma, ya no solo con Podemos, porque muchas veces la política implica muchas tragaderas, además de recibir hay que dar. Zuriñe, ¿qué futuro auguras a Podemos y qué opinas de la plataforma Sumar en Euskadi y qué esperas también en las catalanas, que están a la vuelta de la esquina el 12 de mayo? Fíjate que a mí me gustaría hacer aquí como un análisis de género porque creo que es relevante para poder entender lo que ha pasado con la izquierda confederal en el País Vasco, ¿no? Si algo ha caracterizado tanto a Sumar como Podemos en Euskadi es que ambos tenían dos buenas candidatas. Miren Gorrotxategi y Alba García son dos liderados muy, muy solventes, han sabido defender muy bien la campaña electoral. Sin embargo, sí que diría que tanto Sumar Mugimendua como Elkarrekin Podemos como partidos han hecho unas campañas pésimas en términos de comunicación política, en términos de mensajes, mucho más en unos marcos españoles que vascos, con, por ejemplo, Podemos, ¿no? Lenguajes muy estereotipados de lo que es la sociedad vasca, Sumar paseando, ¿no?, a todos sus ministros, ¿no? Y entonces esto es el efecto, ¿no? Creo que tienen unas buenas candidatas arraigadas en el territorio, sin base social, ¿no?, como decía Ana, y sin implantación, y este es el gran problema, pero que han sido las operativas madrileñas quienes han liderado, ¿no? Y este es el efecto que han tenido. Además han hecho unas campañas de mucha dureza contra H. Bildu, de diferenciación más que de cooperación, y eso ha afectado, ¿no? Veremos qué hacen en Cataluña, porque es cierto que ahí los comuns tienen otra sociología, otra lógica, pero si repiten un poco el mismo esquema, ¿no?, el candidatos del territorio sin implantación territorial y con una marca comunicativa liderada desde España, van a tener un batacazo muy parecido al de Galicia y muy parecido al vasco, ¿no?, lo que efectivamente se tiene que leer en clave estatal. A mí me preocupa también que las dos únicas candidatas mujeres que lideraban el espacio de la izquierda queden fuera del Parlamento y que solo la ultraderecha aporte una candidata mujer al Parlamento, ¿no? Esto en términos feministas y como feministas es un duro palo, ¿no? Son los hombres los que van a liderar el Parlamento vasco. Muchas gracias por este enfoque de género. De hecho, recomiendo seguir a Zuriñe Rodríguez en su artículo y redes porque lo está contando desde ese punto de vista y también hace algunos artículos futuristas que son buenísimos, como el que escribiste antes de las elecciones poniéndote en el lunes siguiente. Humor y feminismo, claro que sí. Íñigo, ¿qué pasa? Sumar, ¿qué va a pasar? Bueno, yo coincido con la lectura que hacen tanto Ana como Zuriñe.
Y discrepo, la verdad, que con la lectura que han hecho tanto Andeka Larrea como Juancho en este caso, porque me parece que Andeka Larrea sí que peca de triunfalismo. Es cierto que es la primera vez que Sumar se presenta, o Sumar Mugimendua se presenta en la comunidad autónoma vasca, pero digamos que la idea era sustituir o repetir el resultado, al menos, que obtuvo el espacio confederal o la izquierda federal y vasquista, como dice él, en las últimas elecciones, y eso no ha ocurrido, porque se ha pasado de los 6 escaños que tenían Podemos e IU al único escaño que tiene Sumar, además en la responsabilidad de Izquierda Unida. Y también discrepo de la lectura que hace Juancho López de Uralde, en este caso, respecto a la responsabilidad y respecto a responsabilizar únicamente a Sumar de lo que ha ocurrido, porque bueno, podríamos acordarnos de que en Galicia fue Podemos el que decidió que no iban juntos, etcétera. En todo caso, me parece que desde Un Nido de Rojos deberíamos destacar que hay ideas conjuntas, hay propuestas políticas en común. Esto se vio claramente en el debate de ETV2, en el principal debate que hubo durante la campaña vasca entre dos candidatas que, como comentaba Zuriñe, mostraron su total solvencia, como son Miren Gorrotxatebe y Alba García, que plantearon, yo creo que, marcos e ideas muy similares. Y necesarias, que no estaban escuchándose tanto. Sí, y sobre todo que coincidían plenamente, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay que hacer un trabajo profundo. Es cierto que es complicado, que hay que tener en cuenta las organizaciones, etcétera, y no apelo a la unidad por la unidad. Apelo a unas ideas conjuntas, a unas propuestas políticas similares y a la existencia de unos votantes que requieren de esas medidas políticas y de esas propuestas, tal y como se ha visto en Euskadi, que cuando las ha planteado otro partido político, como en este caso EH Bildu, y me refiero a las propuestas sociales, reciben el respaldo de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que es esa reflexión la que deberían de hacer las dos partes. Pues me la ha dejado perfecto como broche. Íñigo Aduriz, Zuriñe Rodríguez, Ana Pardo de Vera, a los tres, es que ricasco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y disculpas el retraso. Mañana miramos a territorios más lejanos con un programa que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer. Otro genocidio. Mientras seguimos las terribles noticias que llegan desde Gaza, también hay que hablar de Sudán, Irene. Porque después de un año de guerra civil, Occidente apenas destina atención a un conflicto activo desde hace un año y que ha generado la peor crisis de refugiados del mundo. Por eso hablaremos con la reportera Patricia Simón desde los campos de refugiados del Chad y con la experta en la región Nuria Tesón. Además, recordaremos el genocidio ruandés en su 30º aniversario de mano de alguien que lo cubrió, el reportero Alfonso Armada, y de Hate Songs, una película que recupera la historia de la radio que incitó al exterminio. Todo ello, por supuesto, con la ayuda de nuestras compañeras de Revista 5W, las que mejor cuentan lo que pasa en el mundo. Hasta mañana, salud y república. Y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.